Claroscuro. Segunda parte de Claroscuro. Vamos a comenzar con las entrevistas, como se los habíamos anunciado al inicio del programa. Vamos a hablar con Israel Quino, este abogado constitucionalista que nos va a ayudar a comprender un poco mejor cuáles son las atribuciones de un gobierno en transición, un gobierno constitucional, y entender desde esta mirada la reducción de ministerios que ha sufrido el Estado plurinacional de Bolivia en los últimos días. Vamos a profundizar este y otros temas con Israel Quino. Bien, lo quiero saludar al abogado constitucionalista Israel Quino. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Cuénteme, ¿cómo están todos en casa? Estimado Ángel, buenas noches, un cordial saludo a la audiencia de RTP y de Claro Oscuro. Estamos bien, atentos, expectantes, preocupados por la situación pandémica en el país. Esperemos que más pronto que tarde podamos vencer esta gran batalla contra el coronavirus. A ver, doctor Quino, un poco el espíritu de la entrevista es poder recoger de usted valoraciones que pueden tener de alguna manera la validez de que la gente, el peso para que la gente esté un poquito mejor informada. La reducción de ministerios, en algunos casos y algunas voces empiezan a decir que es inconstitucional y que eso no le correspondería a un gobierno de transición. La primera pregunta es, ¿cuáles son las tuiciones que tiene un gobierno, sea de transición, sea democráticamente elegido? Si está en el marco de la Constitución, el gobierno nacional tiene las prerrogativas como para hacer este tipo de cambios, ¿verdad? Un gobierno legal y legítimamente elegido por el pueblo boliviano, Ángel, tiene todas las atribuciones para que pueda generar las reformas y reestructuraciones en el órgano ejecutivo, ¿no? Porque además la vía normativa tradicional en el último tiempo han sido la vía de los decretos supremos. Antes, ¿no?, había la famosa LOPE, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Sin embargo, se ha modificado el instrumento normativo y es hoy un decreto supremo por el cual se puede reestructurar. Sin embargo, esa facultad, esa atribución es propia de un gobierno elegido por las urnas. En este tiempo en Bolivia tenemos un gobierno en transición cuyo único mandato que dispone la Constitución Política del Estado era convocar a elecciones generales, efecto de la sucesión presidencial, consecuencia de la crisis política del año pasado. Entonces, el único mandato que tenía este gobierno de transición es posibilitar la convocatoria de elecciones generales en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, pudieron más los intereses electorales de este gobierno en transición, que además está pensando en ir a las elecciones a la cabeza de la actual presidenta Yanina Áñez. Entonces, el espíritu de la Constitución ya se ha vulnerado desde el momento en el que decidió superponer las funciones y el mandato de la Constitución entre presidenta y candidata. Entonces, mucho menos tiene las prerrogativas de modificar estructural y orgánicamente un poder del Estado en este tiempo en transición, en el que además en los siguientes 90 o 120 días vamos a ir a las urnas y vamos a elegir otro gobierno legal y constitucionalmente elegido. Es probable como candidata que se mantenga en las aspiraciones electorales, pero es el pueblo también quien decidirá si continúa o no en sus funciones. Está bien, doctor, pero entonces bajo ese paraguas del análisis que usted acaba de hacer, también Evo Morales fue candidato y fue presidente, y entonces se podría decir que por jurisprudencia ahora cualquier mandatario puede hacer esto. Lo que no me queda claro es, y que nos ayude realmente a entender, es si esta determinación, por ejemplo, de reducir ministerios, podría afectar en un posible juicio de responsabilidades o alguna otra acción que en adelante se pueda ejercer en contra de la presidente actual, Yanine Áñez. Eso es indudable, Ángel. Todas las acciones de gestión pública, decisiones sobre manejo presupuestario o decisiones orgánicas que se pretenda ejercer en este tiempo, van a generar indudablemente indicios, ¿no?, al siguiente gobierno que venga, si es que no continúa este, de responsabilidad,
porque se está manejando el presupuesto del Estado. Ya existen 6 meses de gestión pública, ¿no? De los cuales han sido 3 prácticamente en pandemia, pero existe una carga presupuestaria la cual hay que ejecutar. El mover, el transferirse los recursos del Estado, ¿no? Generar un movimiento en la estructura orgánica del órgano ejecutivo, mañana, cuando se reconstituye el órgano legislativo, es muy probable que se genere un proceso, indicios de responsabilidad contra quienes en este momento están generando y están yendo más allá de las atribuciones de la Constitución política del Estado. Eso es indudable, Ángel. Cualquier elemento, imagínense lo que hoy en día está ocurriendo con el caso de los respiradores. Hoy, de pronto, no se está queriendo llegar más allá de lo que fuera la autoridad del exministro de Salud. Pero cuando la situación política sea diferente, indudablemente puede generar un juicio de responsabilidades en el ejercicio de la presidencia en transición. Entonces, lo que hoy se haga, mañana indudablemente va a tener una factura procesal. Eso lo tengo claro, doctor Quino, pero luego hay que comprender que muchas de las decisiones que hoy se toman están en la línea y en el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, por lo que parecería que todos los estados, no solamente el boliviano, sino todos los gobiernos de la región y del mundo, han tenido que girar un poco, inclusive interpretando sus constituciones seguramente, para otorgarle poder a los diferentes gobernantes. Hoy en Bolivia, en buenos términos, tendríamos alcaldes y gobernadores que ya no deberían estar ahí. Por ejemplo, esto es lo que se vuelve ambiguo de entender y es por eso que recurrimos a usted, doctor Kim. Sí, sobre el tema de los alcaldes y gobiernos subnacionales, Ángel, el 29 de mayo ya feneció su mandato constitucional. Si bien existe una declaración constitucional y una ley refrendada a partir de ello que les posibilita extenderse, existe un contrato político entre la autoridad elegida y el elector. Y ese contrato ha sido de 5 años. No hubieron crisis políticas en alcaldías ni gobernaciones del nivel, en el caso nacional, como para que se extienda más allá, por un principio ético y de respeto al elector y la institucionalidad democrática, debieran renunciar a sus cargos. Lo ha hecho Cochabamba, lo ha hecho Oruro, lo ha hecho Beni, lo ha hecho Potosí, lo está haciendo el alcalde inclusive de Cochabamba, ¿no? Hoy que está en un tema de procesos inclusive que es encima, ¿no? Sin embargo, esto, el mandato del elector es el que debe primar y estos gobiernos se están extendiendo más allá por esta eventualidad pandémica, pero además la crisis política en el cual el Estado boliviano ha tenido. Retomando el tema de las atribuciones en el caso de un gobierno de transición, no puede hacerlo en un estado de transición, mucho menos en un pandémico, porque las atribuciones, las prerrogativas no son plenas en el mandato de la autoridad presidencial. Y esto debe estar claro porque se está generando un mensaje también al pueblo, algo no honesto porque se están arguyendo razones presupuestarias, cuando el presupuesto del Estado está abismalmente diferenciado de la medida que están generando. Hemos escuchado también en las últimas horas declaraciones de otros ministros de Estado en el sentido de que los que eran ministros van a ser viceministros, los que eran viceministros van a ser directores. Entonces, ¿cuál es la reducción de que motiva a que se reduzcan, ¿no?, el salario y que vaya a un elemento estrictamente de ahorro para el Estado y que en palabras de la presidenta son gastos absurdos, comunicación, educación y cultura? Eso es lo atentatorio, eso es lo preocupante y además que a título de estas medidas que no son prerrogativas en un gobierno de transición, pero las han realizado, se está generando una politización electoralista del tema de la salud y esto debe regular el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, usted toca un tema que era el segundo tema que de verdad quería abordar con usted y es el tema electoral. ¿Cómo ha leído usted la acción del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo advierte usted esta suerte de duda que se cierne en torno al actual presidente del Tribunal Supremo Electoral que habría tenido comunicación con Evo Morales y que aparentemente Evo Morales sigue gobernando el país y todo este fantasma enorme que se construye detrás de la imagen del expresidente? Más allá de esto, ¿cómo usted cree que se está encaminando el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Hay que celebrar ese logro, ese acuerdo político al cual ha arribado el Tribunal Supremo Electoral con participación de la Iglesia, de la Unión Europea y Naciones Unidas, organismos internacionales atentos y expectantes a lo que va a ocurrir en el país en respecto a la reconstrucción del poder político.
Creo que después de este hecho, de esta acción, de este acuerdo al cual se ha arribado, el Tribunal Supremo Electoral está nuevamente reivindicando su rol de órgano de poder del Estado en igualdad jerárquica del legislativo, el judicial y por supuesto el ejecutivo. Y ello es lo más resaltante porque al haber congregado las fuerzas políticas, y hay que decirlo, Ángel, la más importante en este momento, el movimiento al socialismo, por los 2/3 legislativos que tiene, que posibilitan leyes, ¿no? Bajo ese ordenamiento jurídico podemos movernos, se puede legislar, convocar a unas elecciones legales y constitucionales, y se ha logrado ese consenso. Estigmatizar al rol de lo que ocurriera con el expresidente Morales, o estigmatizar a quienes son militantes del movimiento al socialismo, o a quienes no coinciden ideológicamente con ese partido político, eso es democracia. Porque ya nos está entregando certidumbre del destino político del país. Aparentemente, a título de transición y a título de pandemia, querían ejercer el poder de manera indefinida, y eso sería ilegal e inconstitucional. Bien. Doctor Quino, le quiero agradecer mucho estos minutos que comparte con nosotros. Nos sirve mucho la observación de profesionales, peritos en la Constitución, en todas las normativas, entender cuáles pueden ser los límites, cuál es el contexto en el que se toman decisiones en el país ahora mismo. Seguramente lo vamos a seguir molestando para consultarle algunos temas en los siguientes días. Le dejo un abrazo, doctor Quino, y de verdad espero que usted y su familia estén bien de salud siempre. Muchas gracias, estimado Ángel. Mi solidaridad con los artistas bolivianos. La cultura es el ajayu del pueblo y ha sido indudablemente una medida desatinada en un tiempo electoral que les está generando este tipo de acciones políticas que mañana o pasado el pueblo va a facturar en las urnas en nuestro país cuando elijamos a un nuevo presidente. Un fuerte abrazo, Ángel. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas Muy noches. bien. Hasta luego. Bueno, agradecerle a Israel Quino todas las consideraciones, todos los criterios que nos ha compartido. Hemos intentado hacer con él una conversación absolutamente equilibrada para eliminar algunas dudas y algunos vicios que se pueden estar generando en la opinión pública principalmente. Vámonos a un corte. Sí, enseguida continuamos con mucho más de Claroscuro. Espérenos. Claroscuro.